Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con José Ignacio Guarino, analista financiero, sobre la operatividad en la Bolsa de Valores de Caracas y lo que es el índice bursátil. Te consultaba respecto a lo que es el top 5 que ustedes han hecho de, hasta el momento, las empresas que han cotizado mejor en la bolsa y las que peor lo han hecho hasta el momento. Cuando revisamos, vemos que en este top hay por lo menos 3 que pertenecen al Estado. Sí. 3 que tienen rendimientos que podríamos ser, salvo por el Banco de Venezuela, que la intermediación está bastante caída en lo que va del año por las medidas que ha tomado el Ejecutivo con el enlace, con lo que tiene que ver con el encaje legal. Y vemos otras como el caso de la siderúrgica, que hace mucho tiempo perdió lo que era porque no logra tener los niveles de producción adecuados, incluso el caso de las cementeras. Fábrica Nacional de Cemento, sí. Muy elocuente tu pregunta y muy mordaz como eres tú, excelente. Varias cosas, eso no es que sean las que tienen mejor rendimiento y peor rendimiento en lo general. Esto es llevándolos a rendimientos dolarizados, eso es importante tenerlo en cuenta. 20 de las 25 empresas han aumentado su valor en dólares. Y tú lo preguntas, ya va, pero en este entorno económico tan turbulento, tan extraño, ¿cómo una empresa aumenta su valoración en dólares? Recordemos que ha existido durante estos meses una especie de liberación o de liberación o de válvulas de escape a lo que es el control de cambio que venía siendo tan férreo. De hecho, en este momento existen las mesas de cambio. Las empresas, recordemos que todas, mucho o poco, tienen posiciones en moneda extranjera. Y eso se valora, eso está en el balance. Y se comenzó a valorar con la evolución del tipo de cambio oficial y eso comenzó a darle un poquito de mayor oxígeno a las posiciones de esos balances. Déjame interrumpirte un momento porque quisiera entonces consultarte. Sí. Si está esa situación que me estás explicando en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ha sido los niveles de liberación de los tipos de cambio, entonces tendríamos que hablar que estas son empresas que tienen altos niveles de capital. Yo como ciudadana iría a la bolsa o a un intermediario una casa de bolsa a invertir y probablemente no son estos los perfiles en los que yo entraría. Excelente. ¿Por qué hacerlo? ¿O qué debería conocer yo o cualquier usuario para hacerlo, para buscar una acción de alguna Lo primero de que tiene que tener claro un inversor cuando va a una casa de bolsa es conocerse a sí mismo y no tiene nada que ver con el plano metafísico o autoayuda, sino simple y llanamente cuáles son los flujos de caja que tiene disponibles para invertir. Para invertir solo se puede tener dinero cuando se tienen las necesidades básicas cubiertas. En Venezuela prácticamente ninguno las tenemos. Pero podemos hacer un sacrificio, como lo hablamos cuando damos un curso de finanzas personales con nuestros alumnos en pregrado o posgrado. ¿Cuántos cafés te tomas al día? 2. Bueno, sacrificas 1 y comienzas a invertir lo que sacrificas en la bolsa. Y allí es donde entra la gente. Entonces, muy probablemente hay gente que tiene resistencia a invertir en una empresa del Estado y no lo puedes hacer, no lo puedes obligar. Entonces, pero si le muestras estos rendimientos, como que comienza a cambiar un poco la visión. Claro, pero tú como experto en la materia y como operador de una casa de bolsa, ¿me podrías decir por qué razón yo tengo que invertir, por ejemplo, en la siderúrgica? Te puedo sugerir que inviertas en CanTV o te puedo sugerir que inviertas en Sivenza, porque iniciando tu portafolio tú estás colocando una cantidad importante de dinero y tienes una buena rentabilidad, porque eres joven además. ¿Qué me garantiza esa rentabilidad de una empresa que tiene las condiciones financieras que conocemos? Es que en ninguna inversión que tú hagas en mercado de valores, sea una empresa del Estado o sea una que no pertenezca al Estado, tienes un rendimiento garantizado. Si me voy a este Por eso lado, es renta variable. veo Ron Santa Teresa, exporta, es una empresa privada, tiene estabilidad. Empiezo a ver F, también tiene un respaldo importante. Veo otra cantidad de empresas Mercantil que y Corimón. tienen, exacto, vemos Mercantil, tiene ahorita las complicaciones que tiene todo el sistema bancario, sin embargo vemos que son empresas que no tienen el rendimiento adecuado. ¿Por qué? ¿Qué está generando esto? Estas acciones son múltiples las variables, temas de percepción, expectativas adaptativas y racionales, las repito. Además, ¿qué está pasando con estas compañías? ¿Cuánto está exportando? ¿Cuánto necesita? Porque también tienen que verse y cuál es la liquidez y la profundidad del mercado. Porque muchas veces estos rendimientos se dan por los incrementos en precio, porque estas empresas, Mercantil, servicios financieros clase A y clase B, han dado unos dividendos, últimamente han decretado unos dividendos súper interesantes, incluso en dólares, en acciones en dólares. Pero vía precio quizás se ha quedado rezagada porque no ha tenido la suficiente oferta y demanda, es decir, no ha habido la suficiente liquidez en las transacciones. Estas acciones, tú ves el movimiento que tiene CanTV, Sivenza, Fábrica Nacional de Cemento, son pequeñas cantidades de acciones.
Entonces quisiera consultarte, esto viene de que en el pasado fueron empresas fuertes que tuvieron grandes capitales y que fueron o que tienen mucho tiempo cotizando en la bolsa. Tiene que ver con ello, y que estas empresas hayan ajustado esos rendimientos también tiene mucho que ver con el efecto enero 2019 y todo lo que se está hablando de que CanTV, Fábrica Nacional de Cemento, Sivenza, tienen necesidad de Seguimos entonces fondos. con el tema de la expectativa. Correcto. Bien, cuando seguimos revisando todo esto, vemos, por ejemplo, lo que es el índice bursátil Caracas, el IBC. Está conformado, dices, por 10 acciones, el sistema financiero conformado por 4 acciones, índice industrial 7 acciones, índice gobierno conformado por 4 acciones que ya las acabamos de revisar. Exacto. Vemos los rendimientos de cada uno de ellos y volvemos al mismo cuadro. Sí, y el rendimiento promedio en dólares es del 837.12%. Sin embargo... Esto es a tipo de cambio. Los bolívares valuados a tipo de cambio. Exactamente, dolarizados. Si te das cuenta, todos han tenido resultados súper positivos, incluso el índice industrial ha tenido un rendimiento del 1048%, y ahí también podría surgir una pregunta tuya como surgió con el ámbito gobierno. Oye, en un sector industrial en Venezuela, donde el parque industrial, donde el aparato productivo está parado, seguimos con el tema de las expectativas y ojo, todas estas empresas que aún están en Venezuela y bajo el contexto económico que se está dando, también están cotizando en un entorno que está cambiando no porque el Ejecutivo Nacional lo quiera, sino porque la economía ya está obligando por el tema de las mismas leyes económicas a que se den cambios por necesidad y no por quererlo. Volvemos al tema del dólar y las acciones. Sí. 77% de las acciones superaron al tipo de cambio. Exacto. La rentabilidad promedio fue del 1.811%, el tipo de cambio ha variado en este tiempo en el 902%. Entonces, en conclusiones, ya en grandes líneas, comprar acciones ha sido un respaldo contra el tipo de cambio, que es una de las cosas que más nos preocupa a los venezolanos, porque es más donde vemos cómo hemos perdido poder adquisitivo, más allá de la inflación. Podemos agarrar y multiplicamos el tipo de cambio al cierre del 21 de junio, primero por 100.000, que fueron los 5 ceros que se quitaron, después por los 3 ceros, y cuando vemos esa grandísima cantidad que son billones de bolívares, nos damos cuenta cuánto ha perdido el poder adquisitivo, pero nos damos cuenta que entonces la bolsa ha sido un mecanismo de cobertura. Y aquí vemos lo que tú dices de estos rendimientos que consideras interesantes. Exacto. En lo que tiene que ver con algunas de las privadas. Correcto. Privadas no, y corrijo. Bueno, públicas. Públicas porque cotizan en la bolsa. Exacto. Esta infografía ha sido clave para nosotros para poder explicar a cualquier audiencia, a cualquier ciudadano, sin importar su nivel de formación, cómo funciona esto. El 2 de enero yo podría comprar con 3.000 bolívares 6 empanadas. En ese momento podría tener 2 decisiones adicionales. O compraba dólares, que me alcanzaba para comprar 3.84 dólares, o compraba 8 acciones de Bancaribe. Al día del 21 de junio, esos dólares equivaldrían a 28.113 bolívares soberanos y las acciones están valoradas en 93.500 bolívares. ¿Qué me dice eso? Podría comprar 4.69, no me pueden fraccionar la empanada para vendérmela en teoría. 4 empanadas y media. 4 empanadas y media, que es el menos 1.31%, o si hubiese invertido en acciones, 13.33 empanadas, o sea... Habríamos engordado bastante. Exacto, y un 7.33% más en dólares. Finalmente, la conclusión de lo que ha sido la volatilidad de las acciones o el índice bursátil Caracas respecto a lo que es el tipo de cambio. ¿Este sería entonces el punto donde habría que comprar? Aquí era un punto importante de compra, siempre y cuando las personas, me cambié la lámina, No importa. Siempre y cuando los inversores comprendieran que esto es un mercado a largo plazo y cuando está bajando y si tengo los flujos de caja disponibles, yo puedo entrar. Por ejemplo, alguien que compró MBZB en 39.000 bolívares, pasaron 3 semanas y ya hoy tiene 44.000 bolívares. Ese tipo de oportunidades es aquí donde nosotros le hablamos muchas veces a nuestros inversores de la euforia y el pánico. Aquí hay que tener estómago y hay que tener visión y pensamiento de que esto es a largo plazo. Obviamente, el largo plazo en Venezuela es muy distinto a otros mercados, pero sí es un mecanismo de protección, sí es un mecanismo de cobertura y es un mecanismo que cada vez hay que hablar más. José Ignacio, te agradezco haber estado con nosotros la tarde de Noticias Globovisión Economía para tratar de explicar lo que es el mercado bursátil. Estaremos contando contigo en otras oportunidades para seguir explicándole a los ciudadanos cómo pueden protegerse en estos momentos en donde tenemos que tratar de buscar alternativas en nuestro país. Gracias. José Ignacio Guarino, analista bursátil, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, Mariana Martínez.
Tengan todos una feliz tarde.